Pensaba que solo vivía un día cualquiera en la oficina, pero el destino ya le preparaba un giro inesperado. Clara, una decidida joven de 27 años, había forjado su carrera como consultora para empresas en crisis. Inteligente, práctica y con una gran visión para los negocios, era conocida por convertir contratos fallidos en historias de éxito. Cuando recibió la llamada de un misterioso asistente, quien le organizaba una reunión con el director ejecutivo más poderoso de la ciudad, creyó que sería un trabajo más: revisar cláusulas, asegurar ganancias y proteger activos. Esa mañana, el cielo parecía pesado, casi anunciando que algo más grande estaba a punto de suceder. Clara entró en la torre de cristal de la corporación, donde cada piso reflejaba lujo y poder. El silencio del ascensor al ascender al último piso le provocó un escalofrío. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en una enorme sala con ventanas que revelaban toda la ciudad. Pero lo que captó su atención no fue la vista, sino la figura que la aguardaba. Un hombre con una presencia casi intimidante, una mirada firme y una voz profunda. Era Alejandro Duarte, el multimillonario al que muchos llamaban el guardián de legados. Un hombre rodeado de misterio, rara vez visto en público, pero siempre asociado con contratos enigmáticos, herencias antiguas y pactos que nadie se atrevía a cuestionar. Le tendió la mano a Clara con una leve sonrisa que revelaba control. «Señorita Clara, gracias por aceptar tan rápido», dijo, ofreciéndole un maletín de cuero. «No es solo un contrato, es un boleto». Frunció el ceño al abrir el documento. La redacción era extraña, diferente a cualquier cláusula que hubiera leído. Había términos como juramento, sangre y legado. Parecía casi un texto antiguo, más cercano a una promesa antigua que a una negociación moderna. «Con todo respeto, señor Duarte, esto no es un acuerdo comercial», respondió ella, intentando disimular su inquietud. «Esto parece simbólico». Alejandro mantuvo su mirada fija en ella, como probando su reacción. «Muchas cosas que mueven el mundo, señorita Clara, nunca se escriben en números. Algunas sí se escriben en destinos». Las palabras resonaron en su mente. Sabía que debía negarse, pero algo la arrastraba a esta conspiración. El hombre que tenía delante no solo parecía un director ejecutivo, parecía el heredero de algo que trascendía el tiempo. Mientras hojeaba las páginas, un detalle la dejó sin aliento. Su apellido estaba allí: Clara Villanova, escrito en escritura antigua, como si alguien hubiera previsto su presencia mucho antes de que naciera. El corazón se aceleró. «¿Cómo puede estar mi nombre en este contrato si nunca lo firmé?». El multimillonario se inclinó hacia adelante, con un brillo brillante en sus ojos. «Porque no te eligieron hoy. Has sido parte de esto por generaciones». Clara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Lo que creía que era solo un contrato de trabajo era en realidad una puerta abierta a algo que podría cambiarle la vida por completo. Un legado oculto, un misterio enterrado en el tiempo, y estaba a punto de descubrir que no podía escapar de él. Pero, ¿qué exigía realmente este legado? ¿Y por qué Alejandro parecía tan seguro de que solo ella podía cumplirlo? Si esta historia ya te ha cautivado hasta ahora, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Tendrías el coraje de firmar un misterioso contrato con tu propio nombre ya escrito en él? Clara respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. El peso de esas palabras parecía insoportable. El contrato en sus manos no era solo un documento, era como si albergara siglos de historia, secretos y sangre. La habitación parecía más fría, el silencio más denso. Alejandro, sin embargo, permaneció sereno, observando cada uno de sus movimientos con una calma calculada, casi como un depredador paciente que sabe que su presa no tiene a dónde huir. «Quiero entender», dijo Clara con firmeza, pero con la voz temblorosa. «¿Qué significa este legado? ¿Por qué está mi nombre aquí?». Alejandro se levantó lentamente caminando hacia la ventana. El sol se escondía tras unas densas nubes, iluminando dramáticamente su perfil. «Porque no estás aquí por casualidad, Clara. Este contrato se redactó mucho antes de que nacieras. Tu apellido, Villanova, conlleva una antigua deuda, y yo soy el guardián de esa deuda». Clara apretó la carpeta contra su pecho. ¿Deuda? ¿Legado? Nada de eso tenía sentido. Había venido a hablar de cláusulas de accionistas, no a profundizar en historias que parecían sacadas de un libro prohibido. Se acercó nuevamente.
tan cerca que ella pudo sentir la intensidad de su presencia. Lo que necesitas saber ahora es que tu familia hizo un trato con la mía hace siglos. No se trataba de dinero, Clara, sino de poder, honor y destino. Sabían que un día estarías ante mí. Su corazón latía con fuerza. Una parte de ella gritaba que saliera corriendo de esa habitación, pero otra parte, extrañamente, quería oír más. ¿Estás diciendo que mi futuro ya está decidido?, preguntó ella, casi desafiante. Alejandro sonrió levemente, pero su mirada no transmitía alegría. No solo tu futuro, sino el de todos los que vienen después de ti. En ese instante, Clara sintió la gravedad de la situación. No se trataba solo de ella, sino de algo que se extendía más allá, como raíces profundas que anclan un árbol al suelo durante generaciones. Luego, abrió un cajón y sacó un objeto envuelto en terciopelo oscuro. Lo colocó sobre la mesa y con un gesto reveló un anillo dorado grabado con extraños símbolos. ¿Reconoces esto? Clara lo observó con atención. No lo reconoció, pero algo en su interior reaccionó, como si el anillo le hablara directamente al alma. Una sensación de déjà vu le provocó escalofríos. No, pero es como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Este anillo perteneció al primer Villanova que firmó el pacto con mi familia, explicó Alejandro. Ahora debe regresar a su amo. Clara retrocedió, levantando las manos en señal de negativa. No voy a poner eso. No pedí nada de esto. Alejandro dio un paso hacia ella, pero su tono era tranquilo, casi hipnótico. No es una elección, Clara. El legado siempre encuentra a su heredero. El aire se sentía tenso. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Las palabras de Alejandro se le clavaron en la mente como si le dejaran una huella invisible. Al mirar el anillo, algo empezó a latir en su interior, como si la sangre de sus venas reconociera esa joya. De repente, un recuerdo olvidado afloró. Un viejo dibujo que había encontrado en el ático de su abuela cuando era niña, un símbolo idéntico al del anillo. Nunca había entendido de dónde venía, pero ahora todo tenía sentido. El destino estaba allí, llamando a su puerta. ¿Y si se negaba? ¿Qué haría Alejandro? ¿Qué le exigiría este legado? Clara respiró hondo, sintiendo la lucha interna entre la huida y la confrontación. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Alejandro dijo algo que puso su mundo patas arriba. No estás aquí solo para cumplir el contrato, Clara. Estás aquí para convertirte en parte de mí. Si esta historia ya te ha despertado la curiosidad sobre lo que Alejandro realmente quiere de Clara, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Usarías este misterioso anillo si tuviera el poder de cambiar tu destino? El silencio que siguió pareció cortar el aire. Clara sintió las palabras de Alejandro resonar en su mente como un trueno. Estás aquí para convertirte en parte de mí. El peso de esa frase la dejó inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El anillo aún brillaba sobre la mesa, reflejando la luz grisácea que entraba por las inmensas ventanas de la habitación, como si fuera un portal a algo que aún no podía comprender. ¿Parte de ti?, repitió casi sin voz, tratando de descifrar el enigma escondido tras su mirada. Alejandro se acercó lentamente, con pasos firmes y calculados, cada gesto medido como si siguiera una coreografía antigua. Clara, este contrato no se trata de negocios, se trata de continuidad. Tú representas la línea que cierra un círculo que comenzó hace más de 300 años. Se rió nerviosamente, incluso con el corazón acelerado. ¿Estás diciendo que debería creer que mi vida ya estaba escrita antes de nacer? No creas, corrigió con una calma aterradora. Acéptala. Hay fuerzas que no te piden permiso, solo exigen tu presencia. Clara retrocedió, pero solo encontró la pared de cristal tras ella, revelando la ciudad abajo, pequeña y distante. La sensación de estar atrapada en una jaula invisible aumentó. Abrió la carpeta de nuevo y reveló páginas amarillentas por el tiempo, escritas en caligrafía antigua, con símbolos que parecían grabados a fuego. En la parte superior decía: la unión de Guardianes y Villanova será el vínculo para mantener el poder y la herencia. Clara repasó las líneas y encontró algo que la dejó sin aliento. Una ilustración de dos personajes haciendo un pacto. La mujer tenía los mismos rasgos que ella, los mismos ojos, la misma forma del rostro, como si fuera un reflejo de sí misma, solo que en una época diferente. Eso es imposible, murmuró llevándose la mano a la boca. Esa mujer se parece a mí. Alejandro asintió lentamente.
porque es tu antepasada, y como ella llevas la sangre necesaria para cumplir lo prometido. El corazón de Clara latía con fuerza. Todo parecía una pesadilla, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella reaccionaba a cada palabra, como si su alma supiera que era verdad, aunque su mente intentara negarlo. Alejandro abrió entonces un compartimento secreto en la pared. Con un suave clic, un panel se deslizó, revelando estantes de cristal iluminados por un resplandor dorado. Dentro había objetos antiguos, libros encuadernados en cuero, medallones, pergaminos y en el centro una caja de madera tallada con símbolos similares a los del anillo. «Aquí está lo que tus ojos necesitan ver», dijo, tomando la caja con reverencia, «el corazón del legado». Cuando abrió la tapa, Clara vio documentos aún más antiguos, sellos de lacre rotos, y entre ellos una fotografía en blanco y negro de su propia abuela, sosteniendo el mismo anillo que ahora estaba sobre la mesa. «¿Mi abuela?», susurró Clara, casi sin fuerzas. «Nunca me dijo nada al respecto». «Porque no pude», respondió Alejandro. «El pacto exige silencio hasta que llegue el heredero adecuado». Clara cerró los ojos, intentando luchar contra la avalancha de revelaciones. Su mente le gritaba que corriera, pero su corazón empezó a rendirse al magnetismo de todo aquello. Era como si estuviera atrapada en una red invisible que la arrastraba cada vez más profundo. Alejandro tomó el anillo y con una firmeza casi ritual se lo ofreció. «No luches contra lo que ya es tuyo, Clara. Un legado nunca se pierde». Sintió que su mano temblaba. El anillo parecía latir, como si tuviera vida propia, llamándola. El miedo y la curiosidad se mezclaban a partes iguales, y por un instante Clara casi creyó que si se ponía ese anillo, comprendería todo lo que su familia había ocultado durante siglos. Pero una última pregunta la consumía, ardiendo en su interior. ¿Por qué Alejandro deseaba con tanta vehemencia que aceptara? ¿Cuál era su verdadero interés en este pacto? ¿Era solo tradición o había algo mucho más profundo en juego? Antes de que ella pudiera reaccionar, Alejandro la miró a los ojos y le dijo en tono serio: «Porque el legado no se trata solo de poder, se trata de ambos. Si esta historia ya capturó tu imaginación y quieres descubrir hasta dónde llegará Clara con este pacto, suscríbete ahora al canal y comenta. ¿Confiarías en Alejandro después de descubrir que tu abuela también fue parte de este secreto?» Clara no sabía si estaba atrapada en una pesadilla o en una revelación destinada a cambiar su vida para siempre. Las palabras de Alejandro resonaban en su interior como martillos golpeando una puerta cerrada. El legado no se trata solo de poder, se trata de ambos. La habitación parecía dar vueltas. Miró el anillo en su mano, la fotografía de su abuela dentro de la caja y al hombre que tenía delante, observándola como si hubiera esperado este momento toda su vida. El corazón de Clara se debatía entre el miedo, la repulsión y una extraña sensación de pertenencia. «¿Qué pasó realmente en el pasado?», preguntó con la voz quebrada. «¿Qué hizo mi familia para que yo estuviera aquí?». Alejandro respiró hondo, como si llevara una carga ancestral. Se acercó a uno de los estantes de cristal y sacó un grueso libro encuadernado en cuero oscuro. Sopló el polvo, lo abrió con cuidado y le mostró a Clara páginas llenas de caligrafía antigua. Había registros de reuniones secretas, mapas, símbolos y nombres, entre ellos el de Villanova. «Tu familia y la mía formaban parte de una alianza. No se trataba solo de riqueza, sino de proteger algo mucho mayor, algo que no pudiera caer en las manos equivocadas». Pasó la página y mostró el dibujo de un círculo partido en dos mitades, una con el emblema del águila y la otra con el emblema de la estrella. Los Duarte representaban el águila, los Villanova, la estrella. Solos, eran poderosos. Juntos, eran invencibles. Clara pasó los dedos sobre los símbolos, como si pudiera sentir la energía aún presente en el papel. ¿Y por qué me lo ocultaron? ¿Por qué mi abuela nunca dijo nada? Alejandro cerró el libro de golpe, porque conocía el peso de ese pacto. Muchos de su familia se negaron, huyeron y pagaron caro intentar romper el vínculo. Pero tú, Clara, no tienes a dónde ir. Las palabras fueron duras, pero su mirada ocultaba algo más profundo, una mezcla de dolor y deseo. Clara se dio cuenta de que tras esa frialdad calculada se escondía una historia personal. «¿Y tú?», preguntó retándolo.
¿Cuál es tu papel en todo esto, Alejandro? Pareces solo el guardián, pero pareces más involucrado de lo que deberías. Alejandro se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban un misterio ardiente. Porque yo tampoco lo elegí. Nací con esta carga. Me criaron para esperarte. Desde pequeña me enseñaron que habría un Villanova destinado a continuar el legado conmigo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que toda tu vida estuvo marcada por ese encuentro? No respondió de inmediato. Simplemente dejó el anillo en medio de la mesa y dejó que el silencio hablara por sí solo, hasta que murmuró: no soy libre, Clara, pero juntos quizá podamos convertir la maldición en algo más grande. La palabra maldición cayó como una espada. Lo que parecía un simple pacto antiguo ahora tenía un lado oscuro. «Maldita sea», repitió Clara con su voz apenas por encima de un susurro. Alejandro cerró los ojos como si le fuera difícil admitirlo. El legado se escribió con poder, pero también con sacrificio. Cada generación pagó un precio. Nadie sale ileso. Se le encogió el corazón. Recordó a su abuela, las historias jamás contadas, las miradas silenciosas que ahora cobraban sentido. Todo estaba conectado, y el peso de ese pasado parecía aplastarla. Pero al mismo tiempo, un fuego diferente se encendió en su interior. Si su vida ya estaba escrita, quizá había llegado el momento de reescribir las reglas. Clara levantó la cara y miró a Alejandro. Si acepto este legado, no solo seré parte de tu historia, cambiaré su curso. Alejandro la observaba en silencio, pero un ligero temblor en sus labios indicaba que sus palabras lo habían afectado. La tensión entre ellos no se trataba solo de poder, ni de un contrato. Se trataba del destino, del amor no expresado, de dos mundos a punto de colisionar. Y antes de que el silencio pudiera romperse, Clara hizo la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasa si me niego? Los ojos de Alejandro se oscurecieron y el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Respondió en voz baja y misteriosa: así que el legado vendrá después de ti y cobrará su precio de todas formas. Si tienes curiosidad por saber hasta dónde llegará Clara con esta decisión imposible, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Tendrías el coraje de continuar con un legado marcado por el amor y la maldición? Clara sintió el peso de las palabras de Alejandro aplastándole el pecho. El legado vendrá después de ti y cobrará un precio de todas formas. Cerró los ojos por un momento, intentando alejar el miedo, pero cuanto más intentaba escapar, más sentía que su destino se acercaba como olas rompiendo contra las rocas. El silencio en la habitación era profundo. Alejandro permanecía allí, firme, pero sus ojos revelaban algo que Clara aún no había percibido: dolor. No era solo el guardián frío y calculador de un antiguo pacto. Había un hombre tras ese título, alguien que también tenía cicatrices. «Hablas de maldiciones, de sacrificios», dijo Clara con la voz quebrada. «Pero ¿dónde encajas tú en todo esto? ¿Qué te ha arrebatado este legado?» Alejandro miró hacia el horizonte más allá de la ventana. La ciudad parecía distante, como si fuera solo un detalle insignificante comparado con la historia que vivían. Respiró hondo antes de responder. «Me arrebató mi infancia, Clara. Me arrebató mi juventud. Mientras otros niños soñaban con el futuro, yo aprendí a recitar antiguas promesas, a memorizar nombres que ya estaban muertos, a prepararme para el día en que aparecieras». Clara tragó saliva secamente. Él la miró y, por primera vez, no solo había autoridad en su mirada, había vulnerabilidad. «Tú, desde pequeña, supe que habría un Villanova, que de alguna manera mi destino se entrelazaría con el tuyo. No conocía tu rostro ni tu voz, pero viví con la sombra de esa espera. Y cuando te vi aquí, por primera vez, no fue solo el contrato, fue como si el vacío en mi vida, finalmente, hubiera encontrado un propósito». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Esa confesión no estaba en libros, ni en pergaminos, ni en símbolos. Era una verdad cruda y humana que rompía la barrera del pacto y revelaba algo más grande: el amor. «¿Estás diciendo que tienes sentimientos por mí?», preguntó sonando incrédulo. Alejandro se acercó lentamente, como quien tiene miedo de asustar a una flor frágil. «No sé si es amor o destino, Clara. Solo sé que en el momento en que entraste en esta habitación, ya no vi a la heredera de un legado. Vi a la mujer que puede liberarme». Se le encogió el corazón. Entre el miedo y la ternura,
Un torbellino la atrapó. Una parte de ella quería correr, otra quería creer. Los recuerdos de su abuela, los símbolos, el anillo, todo apuntaba a un camino inevitable. Pero también estaban los ojos de Alejandro, llenos de una intensidad que ninguna cláusula podía explicar. Clara se acercó al anillo, que aún estaba sobre la mesa. Sus dedos estaban a centímetros de tocarlo. «¿Y si este pacto no es de poder ni de maldición?», dijo casi en un susurro. «¿Y si es de amor?». Alejandro guardó silencio, como si sus palabras hubieran derribado el muro que había construido toda su vida. Por un instante, el hombre, que parecía invencible, pareció humano, vulnerable, capaz de sentir. Él le tomó la mano con firmeza, pero también con cuidado. «Entonces, Clara, tal vez el legado no sea una prisión, sino una promesa que esperó siglos para cumplirse». Su roce pareció encender algo. El anillo brilló con una intensidad distinta, casi vivo, como si reconociera la unión que allí nacía. Clara sintió una fuerza extraña recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era como si finalmente comprendiera. El legado no era solo una maldición. Era una historia interrumpida, esperando a que ambos se completaran. Pero algo aún la atormentaba. Si el amor podía transformar el dolor, ¿podría también destruir? Después de todo, ¿cuántos antes que ellos lo habían intentado y fracasado? ¿Cuántos habían pagado con sangre por desafiar el pacto? Antes de que pudiera formular estas dudas, Alejandro se acercó, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Su voz era baja, cargada de emoción, contenida. «Clara, si tengo que afrontar este destino, que sea a tu lado». Respiró profundamente, y en lo más profundo de su alma, supo. Había llegado el momento de elegir. Si quieres descubrir cómo afrontará Clara esta elección, entre el amor y el peso de un legado que podría costarle todo, suscríbete ahora al canal y comenta. ¿Te arriesgarías a convertir una maldición en amor verdadero? Clara sintió que el mundo se derrumbaba y se reconstruía ante ella. El anillo brillaba sobre la mesa como un corazón palpitante, llamándola, exigiéndole una decisión. Alejandro ante ella ya no era solo el misterioso multimillonario, el guardián de un legado, el hombre frío que soportaba una carga. Era un ser humano ante ella, despojado de máscaras, confesando un amor que había nacido en el silencio de generaciones. Los recuerdos de su abuela la inundaron, las miradas enigmáticas, las historias no contadas, los silencios que ahora sentían. Todo parecía empujarla hacia el mismo destino, la aceptación. Pero la aceptación significaba mucho más que ponerse un anillo. Significaba cargar con siglos de promesas, sacrificios y esperanzas. Significaba unirse no solo a Alejandro, sino a algo que trascendía el tiempo. Extendió la mano con firmeza. Le temblaban los dedos, pero no de miedo, sino de saber que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Tomó el anillo. Por un instante, el silencio inundó la habitación, como si el universo mismo esperara su decisión. Y entonces, con valentía, se puso el anillo. Una luz dorada se extendió como si el pacto finalmente se hubiera cumplido. Los símbolos grabados en el metal brillaron con fuerza, y Clara sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero no le dolía. Era como si recibiera una herencia invisible, una energía que provenía de todas las generaciones anteriores. Alejandro la sujetó por los hombros, con los ojos fijos en los de ella. «Ya no estás sola, Clara. Nunca más». Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de liberación. Por primera vez, comprendió que el legado no era una prisión, era una oportunidad de transformar lo que una vez había sido una maldición en algo más grande, un amor que podía cambiar el futuro. Ella sonrió entre lágrimas. «Así que reescribamos esta historia, no como ellos querían, sino como nosotros elegimos». Alejandro la abrazó con fuerza, como si por fin pudiera descansar tras toda una vida de espera. El peso de las sombras del pasado se desvaneció en ese instante, y por primera vez en siglos, el legado dejó de ser solo una cadena de sacrificios, se convirtió en una promesa viva de amor y esperanza. Pero en el fondo, casi imperceptiblemente, Clara sintió como si oyera un susurro proveniente de los símbolos grabados en los documentos antiguos, una voz suave y antigua que decía: «Con cada generación, la historia se renueva, pero cada decisión tiene un precio.
Ella lo sabía. Su viaje apenas comenzaba. El amor había vencido al miedo, pero el futuro aún guardaba secretos. Y ahora, ella era quien escribiría los siguientes capítulos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Tendrías el coraje de reescribir un legado marcado por el dolor en una promesa de amor eterno?